Salud Elemental, un podcast de Alessandro Lorbanquetas y doctora Isabel Engarza. Episodio 13, Crisis, con Alicia Tijerina. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Salud Elemental. Hoy hablaremos, no hablaremos de nada, hoy hablaremos de crisis, porque es algo que pasa continuamente relacionado a la salud mental y muchas veces no sabemos cómo actuar ante una crisis. Aquí tenemos, como siempre, nuestra psiquiatra de confianza, la doctora Isabel Engarza. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, Ale, muy feliz de estar aquí con ustedes dos. Muy bien, ojalá que no nos dé una crisis. Ya tenemos una psiquiatra y una psicóloga también, la psicóloga Alicia Tijerina. Muchas gracias por venir, Alicia. Gracias por la invitación. Experta en intervención de casos de crisis. Pero ya empezamos de una, muchas gracias por venir. Gracias. Vamos a empezar de una, ¿qué es una crisis? ¿Cómo puedo yo identificar a alguien que tiene una crisis? Bueno, primero, yo creo que partiendo de las intervenciones, en el aspecto de la psicología hay una parte que se le llama primeros auxilios psicológicos y luego la intervención en crisis, ¿sí? Los primeros auxilios psicológicos serían esa atención breve, inmediata ante situaciones que podría ser un secuestro, una violación, presenciar un desastre, un accidente automovilístico. O sea, son situaciones que de manera inmediata como que te desorganizan y entonces tienes que dar una contención sumamente breve e inmediata para que esa persona pueda estar un poco más consciente de la situación y así poderla canalizar a otros servicios que le ayuden de acuerdo a la situación tan diferente que pueda aparecer, ¿no? Y pues regularmente esa es una intervención pues sí, muy inmediata, ¿no? Y luego ya de ahí sigue esta parte que le llamamos intervención en crisis, que vendría siendo toda aquella situación o acontecimiento que irrumpe en tu vida y que te da una sensación que de alguna manera te sientes ya con la incapacidad de continuar con tu vida normal. Por ejemplo, la ruptura de una pareja, la noticia de un duelo, la noticia de tener algún tipo de enfermedad, que te corran del trabajo, perdiste dinero que tenías guardado, ¿no? Exactamente. Ajá. La noticia de que algún familiar está grave, de que falleció, o incluso que también, eso yo creo que últimamente en estos últimos años me da mucha curiosidad, también el factor de estrés no tan fuerte que hay, bueno, en este caso en la ciudad de Monterrey, desde el tráfico. Las condiciones laborales, también me impresiona que cada vez más en la consulta veo cómo ciertas condiciones laborales detonan crisis sumamente fuertes en los pacientes y entonces también es como orientar, porque yo creo que también eso pasa mucho, vivimos en tan constante estrés que ya estamos tan condicionados y tan normalizados a vivir con ansiedad que no sabemos hasta cuándo parar y cómo diferenciar si es mi autoexigencia de seguir continuando con mi trabajo o si ya empiezo a tener una crisis por una cuestión de ansiedad. Bueno, entonces, pero eso no todos, porque yo nunca tuve ansiedad, nunca tuve crisis, la verdad, muy sinceramente. Por eso que quiero saber qué hacer ante... O sea, yo veo a alguien ahí y lee más Schopenhauer, así tú te haces pesimista y entenderás que nunca vas a ser feliz, entonces nada te va a afectar, pero esa es mi visión. Isa, tú ves, el estrés entonces es parte siempre presente de alguna crisis. Sí, yo creo que la falta de una adecuada respuesta, en donde pues simplemente se te agotan todas las herramientas pues para poder sobrellevar ese acontecimiento y te desestructuras, te desorganizas. Sí, como dice ella, ya de algún punto las herramientas con las que tú contabas ya no te funcionaron. Pasó algo en tu vida que dices, de plano, ya con lo que yo sabía, con lo que yo creía, esta situación me sobrepasó. ¿Cómo podían ser esas cosas que ya tenías? La Biblia, no sé, no me puedo imaginar la fortaleza mental, tal vez, como ¿qué serían
esos instrumentos. Es que hay veces en donde tus medidas de afrontamiento te pueden funcionar muy bien a lo mejor, no sé, cuando tú vivías en Suiza, pero tal vez esas mismas medidas de afrontamiento viviendo aquí en México ya no te funcionan. Entonces, todos entramos en pequeñas crisis a lo largo de la vida. Exacto. Las crisis a veces, o sea, no necesariamente son malas, sino nos someten a un estrés y ahí tenemos que reponernos, sobrellevarlos y aprender de ese acontecimiento. Sí. Lo malo es cuando te quedas estancado en esos episodios, en esas crisis, pues porque ya no encuentras una manera de solucionarlos porque se te agotaron las medidas. Sí, o pasa, o sea, digo, esto ya es un caso muy particular, pero que, por ejemplo, y yo creo que todo el mundo quizás, ¿no? Se nos han juntado muchas cosas, pero recuerdo de un paciente, por ejemplo, que también ahí, bueno, es un tema delicado en cuestión laboral, que el paciente, pues, tenía que enviar maquinaria a distintas partes de Nuevo León, ¿no? Entonces era conductor. Y entonces en el traslado lo secuestran, y luego, después del secuestro, además, fallece su padre antes del secuestro 2 meses, con el cual tiene una relación muy cercana. Y después de eso, a su hijo, que era su segundo hijo, pero pues estaba recién nacido, también lo entuban, lo ponen en la incubadora. Entonces, imagínate el nivel de estrés en 3 meses. El nivel de desestructuración. No, pero exactamente. Algo, chamuco, ¿no? Lo de eso, no manches. Todo no, pero no, es que neta que hay gente que le llueve sobre mojado. Exactamente, no, y por periodos muy cortos. Malo, va a pasar algo malo, la ley de Murphy, ¿no? Se llama. Y luego, digo, aquí ya no sé si vaya el tema, pero bueno, se me ocurre. También es verdad que a veces, en esto que yo decía de lo de la productividad, de la autoexigencia, el trabajo y tal, también las empresas, desafortunadamente, más que apoyar a la persona, me han buscado personas, desafortunadamente de recursos humanos, que quieren que yo emita un diagnóstico, pero para darle un seguimiento terapéutico, para a través de ciertas leyes hacer que ese empleado, como ya no les funciona, lo puedan correr. Qué terrible. Ver alguna manera de cómo hacer que renuncie forzosamente. Entonces, a mí no me sorprende. Por eso yo de verdad tengo mucho cuidado a quién emitirle una evaluación, un diagnóstico, porque uno ya no se imagina el objetivo que pueda tener esa evaluación, y soy siempre bastante cuidadosa en ese sentido. Pero bueno, volviendo al tema de las crisis, sí, o sea, hay personas que de pronto sí se junta todo, ¿no? Y, por ejemplo, existen distintos tipos de crisis. Y ahorita hablaste de 2 tipos de intervenciones. Una de primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, ¿qué decirle o qué no decirle a una persona que recién lo acaban de rescatar de un secuestro? O sea, no sé si pudieras compartirnos un poquito. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Sí, pues yo creo que regularmente ahí, como es una situación en donde está en shock regularmente la persona. O sea, primero lo típico es, bueno, como que hablamos, ¿no? Como que esté en las primeras 3 esferas, ¿no? De la realidad, de que esté un poco más consciente, de saber en dónde está, de ver si está en contacto con la memoria, si está reconociendo qué le está pasando. Porque sí, o sea, en ese sentido, cuando uno está en shock, hasta no te acuerdas a veces ni de cómo te llamas. Se hacen episodios disociativos. Exactamente. El material es tan perturbador que a veces nuestra mente prefiere mejor cortar esos momentos. Y bueno, entre eso, por ejemplo, de un secuestro, pero también creo que otra de las cuestiones que se vive como una crisis, y que pues por cultura, porque es un momento sumamente doloroso también, y creo que la gente lo minimiza mucho, y que también es una situación que desorganiza bastante, es el tema de un duelo, o sea, de cuando fallece alguien sumamente cercano, como un padre, una madre, un hijo. ¿Qué decirles? Exactamente, sí. La vida es una. O sea, la vida es una y vive, llórale a los vivos, no a los muertos.
O sea, yo por hasta eso, a mí me dolió. No, es que se arrepiente porque es que le hubiera dicho que lo quería mucho, pues lo hubiera dicho, pendejo, o sea, ¿sí? Sí, yo no debería ser psicólogo, eso estamos de acuerdo, pero o sea, y a mí también, sí, a mí falleció mi abuelo en la pandemia, que era más que mi papá, y sí, pero... ¿Y te dijeron eso? No, yo me arrepentí, no, yo me lo dije a mí mismo. Pero, ay, Ale, eso es sí, muy o sea, terrible. Pero, o sea, es que, o sea, yo puedo ser muy cínico, ¿verdad? Pero decirte eso no te desorganizó mentalmente más. O sea, no, ya de por sí ya tenían mucho dolor. Es que esa es otra manera de lidiar las cosas. Para mí es como que me regaño a mí mismo y yo de algo negativo siempre saco algo positivo. ¿Y qué sacaste de positivo diciéndote esas cosas pues tan terribles? Más fuerte. Como tan terrible, pues eso, ay, pobrecito, sí llora, y nadie te va a regresar a tu abuelo, ¿no? Como un tema más de encontrar tu forma de aceptación de lo que pasó, sí, ¿a eso mi te forma refieres? de aceptación es regañarme a mí mismo, aprender de eso. Digo, tal vez no haga eso con tu papá, o sea, ahorita ve a verlo, porque al final, en mi caso específico, pues yo me fui desde los 20, ¿no? O sea, 15 años que pude haber pasado con mi abuelo, casi 14, porque al final solo voy un mes o 2 veces al año, pues no los pasé. Entonces ahí estaba una parte de mí diciendo, oye, pues te fuiste, ¿no? Es tu culpa que te fuiste. Y dije, pues sí, pero cuando yo iba, pasaba todos los días con él, ¿no? Sí, como que en ese sentido tú te sentiste tranquilo de que el tiempo que tuviste con él fue de calidad, ¿no? Y como que eso a ti te dio tranquilidad. Entonces, pero yo ya sabía porque ya era enfermo, yo ya sabía que o sea, tú tienes que pensar que algún día se va a morir, cada nuestro familiar, nosotros nos vamos a morir. Yo creo que alguien que entra en crisis que pensó que era inmortal o qué, no sé, por eso te digo, aquí... No, bueno, es que sí, quizás también, no sé si es parte de la cultura o no sé, pero... ¿Así se maneja en Suiza? Decir esas cosas. Es que en Suiza son mucho más cínicos. En Suiza, se murió el familiar, ok, ¿dónde llevamos el cadáver? Así. Van a ser 200,000 pesos. Sí, yo creo que también es la cultura, ¿no? Porque, digo, nosotros como mexicanos estamos muy conectados con el tema de la muerte, ¿no? No, eso es mi respeto. Y de la vida también al mismo tiempo, es como las dos cosas, pero... Sí, es cierto que... Pero, ok, bueno, no voy a decir lo que ándale, ya suéltalo. No, pero, o sea, le hacen el altar, le ponen los taquitos ahí, y cuando estaba vivo, y un chocolate le llevaban, ¿qué pedo? ¿Pues estamos de acuerdo o no? Bueno, sin generalizar. Sí, no. O sea, sí, no, es que o sea, sí. Obviamente no todos, ¿verdad? No, por supuesto, digo, y de hecho, ¿no? O sea, que en cada familia ves altares y cuestiones muy particulares, ¿no? De las cosas que realizan con el tema de un duelo. Pero yo creo que sí, aquí lo que me parece, digo, obviamente, ¿no? Como lo que tú dices es totalmente válido, cada quien afronta de maneras distintas, justamente ahí viene la parte de la diferencia de cada uno. La manera en la que él afronta las cosas puede desestructurar a muchísimas personas. Exactamente. Pero, por ejemplo, o sea, me imagino que igual, ¿no? Tú tienes que lidiar con alguien en crisis y puede ser alguien como yo que dice, ay, no, todo está bien, no, o sea, yo te voy a responder, nada está bien, o... Ay, no sé qué me dirías, o sea... Sí, o sea, es que todo, ¿no? Es como que una situación, siempre he dicho, es como un cuadro del que hay que ver distintas cosas, o sea, nunca puede ser una sola cosa. Y entonces, a lo mejor cosas que uno ve de una situación en un primer momento, no las ves hasta que empiezas a hablar más de la situación y dices, no, es que a lo mejor... No sé, digo, no es que quiera poner palabras en tu boca, ¿no? Pero decir, a lo mejor esta parte no sé, de mi abuelo no me dolió, pero a lo mejor lo que sí me duele es esto otro. Sí, claro. Y entonces es como que vas entonces ya poniéndole diferencia y matices a la situación. Y entonces ahí también creo que esa es la parte en donde cada uno, como lo hablábamos, ¿no? Tiene herramientas distintas y lo que yo siempre digo, una mochila emocional que no sabemos ni qué heridas tenemos, ni qué
sí, situaciones que vivimos en nuestra dinámica familiar que también nos hacen reaccionar distinto a distintas situaciones, y eso está comprobadísimo. Yo, por ejemplo, ¿qué te hubiera dicho? Ajá. O sea, Ale, ya estás sufriendo un montón por la pérdida de tu papá, de nada sirve, perdón, discúlpame, por la pérdida de tu abuelo, no, o sea, de nada sirve. O sea, no quiero que sea sobre mí, quiero que sea en general. De nada sirve el que te estés diciendo estas cosas, el que te estés volviendo a revictimizar. Para mí me sirve, yo me siento mejor. Pero el sufrimiento persiste. Pues la vida es un sufrimiento. Tal vez lo estás agravando. No, o sea, yo no lo hago, yo no estoy bromeando, o sea, yo de verdad hago este tipo de razonamiento, pero, o sea, yo soy muy pesimista, la vida es un sufrimiento, simplemente hay que buscar la paz, ¿no? Como decíamos en otro episodio de salud elemental. Yo fantaseo mucho dándole antidepresivos a Harley. No, pero los sí. antidepresivos es el fútbol y algún día Cancún. me los aceptará. No, pero obviamente aquí yo intento hacer un poco el mal de la situación. Sí, la crisis, sí, pobrecito, o sea, de que hablamos una hora, o sea. No, pero, a ver, por eso te digo, es totalmente válido lo que tú dices, nada más que aquí la cuestión, y digo, sobre todo para la gente que nos va a ver. Que es la gran mayoría. Sí hay que tener mucho cuidado en pensar y en saber, porque eso, por ejemplo, hablando justo de la crisis, que regularmente veo yo pacientes en individual, pero por mucho tiempo también vi sesiones en familia, y también hay una presión a veces tan fuerte por reaccionar de cierta manera, sí. Porque los demás no te vean mal. Es que eso sí yo creo que es algo, eso sí, cultural. En general, yo no creo que de México, sino de Monterrey, que siempre se está pensando en lo que piensen los demás, ¿no? Ay, llora, sí, puede ser. Si perdiste tu abuela, alguien muy cercano perdió a alguien y como que no reaccionó así, reaccionó como que ocupándose en el trabajo, intentando distraerse. Y su familia reaccionó mal, y ¿por qué no lloras? ¿Y por qué no vienes aquí con nosotros? Sí, empiezan pero es que presiones. Ahí está, por eso yo lo digo, por eso que hago pues hincapié en esto, cada quien reacciona de manera diferente y yo no creo que haya una mejor manera. Sí. O bueno, tú nos sí, dirás, Alicia, ¿no? Totalmente. ¿Hay una mejor manera de reaccionar a una crisis que otras? Yo no puedo decir que hay la mejor manera, porque otra vez, o sea, hay que pensar que de alguna manera, y otra vez no, pensando que cada uno es distinto de acuerdo a la crianza, la dinámica familiar, antecedentes de muchos tipos que cada uno tiene en la familia, etcétera. Sí, también es verdad que hay una cierta predisposición, condición, manejo de cómo afrontar las cosas. Entonces, no creo que haya una mala o buena reacción, pero sí es verdad que cada uno otra vez cuenta, como yo siempre digo, como con ciertos mecanismos de defensa que en ese momento te ayudan a estar lo más funcional posible para hacer el día a día. Ok, uno es, el síndrome de ausencia, ¿no? Me disocio y no existe el problema, no sé, o me aíslo, ¿no? Me veo al cielo, no sé. ¿Qué otros mecanismos hay? La negación es el más común. La mía es como que la autoflagelación, ¿no? La negación es la más común. No es cierto, no murió. Esto no pasó. Bueno, aquí estamos hablando, pero bueno. Sí, la negación, también hay familias que también yo lo veo con situaciones muy delicadas que hacen mucha broma, ¿no? Entonces la broma empieza a ser también como, más que un apoyo, como hacer presión, otra vez lo que decía, en el que el otro tenga que esforzarse por intentar ver que no se sienta mal. Y entonces todas esas cosas, también es verdad, o sea, que sí ayuda y por eso siempre le digo a mis pacientes que sí está muy bien ser productivo, pero también hay que ver los grados de autoexigencia, porque entonces hay personas que por no querer vivir o no permitirse sentir, toda su energía está completamente en el trabajo. Es bueno, sí, pero llega un punto en que también ya el trabajo no los empieza
a sostener igual. Y entonces otra vez, Y que regularmente ahí es cuando también ya van conmigo, decir, ya el trabajo ya no me funciona, ya salí con mis amigos, ya hice deporte, ya tomé las gomitas de no sé qué, y entonces dicen, o sea, mi último recurso que tengo en mente es que ir con tenemos un que poner en terapeuta. palabra lo que sentimos. Todo lo que Exacto. no se dice con el discurso, se dice con el cuerpo. Exacto, o a somatizar, como dices tú. Empiezas a somatizar. Insomnio, mareos, pérdidas de memoria, que es súper frecuente también, falta de concentración. Y al final, fíjate que con tu mecanismo ahí de, como tú dices, de autoflagelación, lo que estabas haciendo era poner en discurso lo que estabas sintiendo, y eso pues, es una Pero manera de afrontarlo. yo lo hago también como para poner en contexto. Yo te pregunto, ¿cómo diferenciar una crisis de verdad existencial o de pareja, no sé, a una necesidad de atención? Cosa que yo veo continuamente. Ay, es que no me pela el novio. Ay, no, déjame que le hablo a todos. Ay, ¿quién me lleva el helado? O sea, no sé si me explico. Sí. Y, ay, me siento muy mal. Y todos, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y yo subo una historia donde canto una canción llorando. No, deja tú el ratón vaquero, pero no sé. Una canción que me gusta, pero porque supuestamente es triste. Todo, ¿estás bien? Oye, y todo bien, no. Es que tienes que pensar que la vida. Chinga tu madre, pero, o sea, es lo que me caga, o sea, porque la gente, y eso va para todos, no sé si están de acuerdo, A ver. no todos reaccionan de la misma manera y no todos necesitan atención. ¿Sí? Sí, con matices. Si han visto el Instagram. Sí, con matices. Luego me dicen que es mi culpa por los contactos que tengo. Tengo todo Monterrey en contactos. Ajá. Y yo, bueno, pondría yo entre paréntesis, no todos necesitan atención en cierto momento. Porque, por ejemplo, yo una cosa que le digo a mis pacientes es, yo en mi caso, yo no me manejo por número de sesiones. Yo les digo, bueno, vamos a revisar este tema. Y hasta que tú sientes que revisaste este tema, bueno, ya vas viendo si decides quedarte o hasta ahí se acaba ya el tema del proceso. Y siempre les dejo justamente por lo que tú dices una puerta abierta. Si en algún momento pasa algo, o sea, y tú y yo ya dijimos de que, bueno, hasta aquí llegó por lo pronto el proceso de terapia, no dudes como sea en escribirme, porque en la vida siempre van a pasar cosas, ¿no? Y a lo mejor por lo que tú viniste ya lo resolviste, ya te sientes bien, pero a lo mejor en 2 años te pasa algo que no te imaginabas, y otra vez vuelves a... Pero, por ejemplo, ahí lo que él dice, ¿cómo diferenciar una crisis de alguien que quiere llamar la atención? En tu caso, por ejemplo... ¿A eso te refieres? Claro, o sea, ¿cómo es una crisis respecto a alguien que solo necesita que la pelen porque el novio no la pela? ¿Esa es una crisis? ¿O qué diferencia una crisis de alguien bueno, así? es que ahí entra ya un tema más de personalidad. De personalidad, de psicopatología también. O sea, no hay crisis que no Por son ejemplo, yo te puedo contar de relaciones de pareja con una dependencia gigantesca, en donde, y es más frecuente de lo que uno pensaría, de que si me dejas, me voy a hacer algo. Sí, no, y me imagino O que sea, vale para... y entonces sí se puede interpretar como una crisis, porque está en riesgo Tus medidas de afrontamiento las son medidas, sí. de ahí. O sea, porque algo grave sí se puede desencadenar. O sea, entonces ahí sería más como, no una crisis como de reactiva, sino de atenderte para prevenir que realmente pasó algo sumamente grave. Pero en tu caso, por ejemplo, que subes ahí una canción triste y que todo el mundo, estás bien, ahí sí se pudiera interpretar como estoy tratando de llamar la atención. Exacto, a eso me refiero, por eso que me enojo, porque no, o sea... Alessandro no siempre está en crisis. No, yo nunca estoy en crisis, de hecho, nunca. Mi crisis, Tal vez no es consciente de eso. es no publicar, ¿verdad? No, pero es que otra vez todos reaccionamos diferentes, pero ahí o sea, sobre todo para ti, pero yo sé que Isa también
te encuentras a veces, me imagino, no digo pacientes, pero con casos que dices tú, pues, esta no es una crisis, ¿no? Esta es una simple... Esto es una necesidad de seguidores. De seguidores, una necesidad... No, y ahorita yo te hablo de redes sociales y de mujeres, porque pues yo soy hombre, conozco más las mujeres. No sé, o sea, no tengo nada contra nadie. Yo me pregunto, ¿qué es una crisis? ¿Quién tiene una crisis? ¿No? Y luego veo amigos que se pelean con el fútbol y, ay, perdieron los Rayados, ¿no? O sea, ¿es una crisis? Eso no es una crisis. Exacto, ahí voy. Entonces, ¿cuándo es una crisis? Cuando solamente Cuando emocionalmente te desestructuras. Exactamente, o sea... Hay gente, digo... Pero una desestructuración emocional no es en ese momento. Es que ya no funcionas en múltiples áreas de tu vida. Sí, ya llevas meses. Pues es o que sea, la estando temporada mal. dura un año. No, es que no, lo digo, ¿no? En esto que dices de lo del fútbol es más una reacción de frustración, Ajá. pero Es no fanatismo. no es una crisis. Entonces, podemos... Yo aquí me anoté algunas, no sé si ver, hay a ver. alguna queja. No. Me dicen, o sea, la crisis hay de ansiedad, esa sí me tocó vivirla, no a mí, saber a alguien que la tuviera. Crisis existencial, esa tal vez yo la vi, esa sí. Crisis Eso es muy económica, respiratoria, de ausencia, de pareja. ¿Cuál es más hay? Oye, entonces sí has tenido muchas crisis. No, yo he Ajá. vivido, yo he A ver, visto. crisis existenciales, De pareja, crisis de... No, ahorita dijiste, yo nunca he tenido ninguna crisis. Es difícil que el humano no lo tenga, o sea, Sí, yo... es cierto, sí, eso Porque, tiene razón. porque, A menos de que esté ahí guardado en porque la casa. ojo, y eso es lo que, no sé por qué, pero últimamente las pacientes lo hablamos mucho en las sesiones, nos quedamos mucho con esta idea de que equivocarnos o que nos pase algo es fracasar en la vida. Y yo siempre trato de hacerles ver que aunque haya un bache, aunque haya una situación que te se organice y tal, pues hay que ver de qué manera buscar herramientas para afrontar y qué te va a dejar esa experiencia para que los siguientes meses estés haciendo algo diferente y pues no te afecte de la misma manera. Pero sí es que creo que muchos entramos en mucha autoexigencia. Y entonces creo que a veces sí nos falta ser más compasivos con que pues somos Eso me llama humanos. la atención porque ya lo mencionaste, ¿no? Ajá. Antes, o sea, la autoexigencia. Puede ser refieres- brutal una autoexigencia. ¿Te refieres como que a demandarnos mucho? Mucho. Mira, yo tengo una paciente o sea, es otro tipo de reacción con otro tipo de personalidad, que cada vez que tiene un ataque de pánico y se frustra se empieza a cortar. ¿Sabes? O sea, por eso te digo que hay que ir Pero eso como sería de caso con caso. Una autolesión, ¿no? Conductas sí. autolesivas con No, fines sí, pero me ansiolíticos. refiero a como ahorita mencionaste la acabo de decir, se me fue. Crisis de ansiedad. No, la que tú dijiste. Autolesiones. No, la de antes. Ay, no quería cortar, no, déjalo. La de antes, la acabo de decir también, ¿no? Que nadie... No, flagelación. Flagelación. Ah, ok. La autoexigencia. Lo que Ok. fue. Sí, la autoexigencia, estábamos hablando de eso. Pero ¿cómo te refieres a autoexigencia a alguien Bueno, que otra se vez, corta? es que ahí otra vez tiene que ver antecedentes familiares y tal, y entonces, sí siempre, y he escuchado a muchos pacientes que vienen con este discurso, ¿no? De que en mi casa, por ejemplo, y esa es una de las tantas, no es el único motivo que pueda ocurrir, ¿no? Pero que dicen, en mi casa siempre, aunque yo sacara tal cosa o tal calificación o tal cosa, siempre tenía que hacer más. Nunca era suficiente. Eso Entonces, sería yo de papá. Sí. Sí. Entonces siempre, o sea, hay Tu como psicólogo algo va a en necesitar es que no psiquiatra. no siempre, porque también hay que reconocer el buen trabajo, Ok, sin duda sí. alguna. Pero La autoexigencia Es que- internalizada hace que siempre te sientas insatisfecho. pero Nunca eso va a está bien, ser eso es suficiente. fantástico. Sí, pero Es buenísimo. nunca te vas a reconocer algo entonces. No, Siempre es vas a que- vivir en la eterna Es insatisfacción. como el millonario, ¿no? Has jugado, han visto el millonario, el juego de la televisión, ¿no? Donde llegas a 10 preguntas eran, ¿cuántas eran? Y ganas $1 millón, ¿no? Es como ahí, entonces, bueno, mi meta es ganar $1 millón. Entonces, pues, cada 3 o 4 preguntas tú tenías un fermo y pues, aquí gané 5,000, luego gané 20,000. ¿Y qué pasa cuando tienes $1 millón? ¿Qué sigue después?
ya ganaste $1 millón, a ver qué haces con eso. O sea, ahí también Nunca es suficiente. como, bueno, hay otro tema de salud mental que quiero tocar, es el de ludopatía, ¿no? Ludopatía. Ludopatía, perdón. O sea, cuando la gente llega... Sí, es muy interesante. Eso es lo que le eso pasa, también. y yo creo que te refieres a eso, o sea, llegas a Es un muy punto en el interesante. casino en donde si ganas, si estás ganando, quieres ganar mucho más y quieres seguir ganando, pero luego empiezas a perder o pierdes y te quieres recuperar. Eso sí es un sinfín. A mí me refería más bien a como que mi objetivo es $1 millón, porque ese es el juego. Yo ya gané 10,000, pero ¿por qué contentarme con 10,000 si puedo ir al $1 millón? Claro, puedo quedarme sin nada, pero pues la vida es de quien arriesga. Y ese es el inicio de una vida... narcisismo. Ajá, no, de una vida de insatisfacción. Entonces se llegan a los 10 millones y luego necesito 100 millones y luego Sí, de repente, o sea, pues, ¿cuál es el entiendo sentido? punto, pero... Sí, es sí, que sí. Pero ya nos desviamos un montón. Estamos hablando de crisis y qué sí, era no, una perdón. crisis. No pasa Y ahorita nada. dijiste hay varios tipos de crisis de ansiedad. No, y crisis quieres de- saber si hay más de ansiedad, Ajá, existenciales, sí. económicas, de ausencia, de pareja. ¿Qué más o cuáles crisis ves más en tu trabajo, Alicia? Pues mira, es que también entra en esta parte de lo laboral también, o sea, lo que te decía en un inicio, la gente ya no sabe hasta dónde, como yo digo, hasta dónde seguir siendo workaholic y hasta dónde poner su salud también primero, porque llega un punto en que trabajas tanto que incluso los pacientes me dicen, es que ya no disfruto ni siquiera ni del dinero que estoy ganando, ni de mi tiempo, llego agotado. Me dice, y ya no sé qué hacer. O sea, entre la presión económica, entre la realidad de que las cosas cada vez van siendo más caras y entre tener este espacio para lo que yo también necesito, que no es solo el trabajo, porque esas otras cosas que también justamente con estos pacientes he hablado mucho, que el trabajo te da una estabilidad y te da una cierta manera de hacer tu vida, pero tu trabajo no eres tú. Claro. Y eso es algo que también a muchos pacientes como que lo estamos trabajando, es decir, no puede ser el trabajo lo único en lo que tengo que poner No, toda no, mi energía, no te todo debe de mi definir deseo. Lo deseamos, ¿no? ¿Te acuerdas en otro podcast cuando hablamos de trabajo justamente? Que lo ideal sería 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de tiempo libre, comida y todo eso. Me acuerdo que Lo yo ideal. dije 2 horas de trabajo. Sí. ¡Qué maravilla! No todos somos psiquiatras aquí, pero bueno. Oye, pero déjame te clarifico ahí qué es esto. ¿Qué es una Sí. crisis de angustia? Sí, por ¿Cuántas favor. crisis hay? A eso Crisis de quería. angustia, crisis de pareja, crisis familiares, crisis económicas, existenciales. De pánico, también, Bueno, bueno, ok, de que pánico, entra bien. dentro de la de ansiedad, pero un Y grado más grande. entonces, todas estas, esto se puede, bueno, a excepción de las crisis de ausencia, esos son eventos, Sí, neurológicos. Sí, eso es como un síntoma. ¿no? Eso es un tipo de epilepsia, las crisis de ausencia. Ok. Las crisis de angustia y los panic attack pues son diagnósticos psiquiátricos, pero todo lo demás pudiera entrar dentro de los trastornos adaptativos en psiquiatría. Los trastornos adaptativos es cuando, o sea, podemos reaccionar tanto con síntomas depresivos, ansiosos o mixtos. Es la respuesta ante un fenómeno. Estamos en crisis y entonces tenemos un mes para adaptarnos. Entonces en el manual que tenemos de diagnóstico es, tiene un trastorno adaptativo mixto, ansioso, depresivo, secundario, que terminó con su novia o que perdió su trabajo. Entonces, ¿cómo sabemos que eso es una crisis? Porque ya hay una disfunción en tres esferas, que pudiera ser la personal, la familiar Laboral. y la laboral. Eso es una crisis, no necesito atención porque soy un histriónico. O sea, no, eso no es una crisis, No. eso es una cuestión de personal. De personalidad, es cierto. Ah, no, pues entonces, qué bueno. Muy ojalá bien. que piensen que no todos están en crisis, ¿no? Entonces, pues hay fases de una crisis, ¿no? O sea, me imagino que primero lo más fuerte, ¿no? O sea, es La como que- conmoción. sí, la fase... Sí, y los síntomas que inmediatamente también te empiezan a desestabilizar.
O sea, que ya, como decíamos, ya te empieza como a no poder hacer tus cosas del día a día, como puede ser más un insomnio, que el insomnio mucha gente lo minimiza, pero es gravísimo un insomnio. El insomnio también es un tema que yo quiero hacer aquí. Es muy importante. Es impresionante, la gente no duerme. Sí, no duerme. Es que nadie nos Y no enseña. sabe lo importante que es dormir. Nadie nos enseña cómo debemos de dormir. Mucha gente igual por el ritmo de vida no come bien. Sí. También yo me he dado cuenta que, sobre todo con pacientes de 20 a 30 años, están muy sobreestimulados con el vape, con el refresco, con el café, con las bebidas energetizantes y con otro tipo de sustancias como o azúcar también, que es otra droguita más usual, pero entonces están como todo este rush para tratar de calmarse, y ahí es donde hago esta labor, como digo yo siempre, de alianza terapéutica, de desmitificar el tema de una consulta psiquiátrica, es decir, a ver, vamos a ver cómo bajamos esto, para que entonces sí requieras una atención realmente con una ayuda médica, en donde hay realmente ya un trasfondo de que esa medicación tiene un uso muy preciso por cierto tiempo. Claro. Porque entonces es como, con ese tipo de cualquier tipo de las sustancias que te mencioné, es como caer en la misma ruedita y nunca parar, ¿no? Pero es por eso entonces que tanto marihuanos, como que intentan... También pasa. El uso recreativo de cannabis tiene mucho que ver con fines ansiolíticos. Muchos de los pacientes que se enganchan con cannabis es porque tienen trastornos de ansiedad grave, y la cannabis es ansiolítica, igual que el alcohol. Entonces, ok, está bien, tal vez te funcione fumar o tomar un montón, pero pues al final de cuentas no nada más vas a tener un trastorno de ansiedad, luego vas a ser marihuano y alcohólico. Entonces no es una muy buena medida. No hay nada de malo en eso. Y además, ojo con esto que dices, luego trae otros efectos secundarios que incrementan más todavía los niveles de ansiedad que traes y te generan otro tipo de reacciones que no tenías antes. El síndrome amotivacional por la cannabis, luego así están así, como plantas. Entonces, literal, literal, sí. Lo que yo hago cuando un paciente me llega en un proceso de crisis o con un trastorno adaptativo, pues es definir qué es lo que está predominando en ese momento. Como ella bien lo dice, evaluar el sueño, evaluar cómo está comiendo y recuperar así como que el equilibrio en lo más básico. La verdad es que sí hay veces en donde sí me apoyo de algunas medicinitas, como que para que no pierdan mucho el equilibrio, algo muy suavecito. Y los estoy viendo pues con el objetivo de que pongan en palabras lo que están sintiendo, que hagan catarsis. La catarsis es muy terapéutica, es lo que tan atractivo hace ahí a tus grupos, que todo el mundo está ahí diciendo cosas. Eso es pura catarsis, Ale. ¿Pero a qué te refieres con catarsis? Catarsis es aventar como desahogarse, sin filtro. Desahogarse, así, echar todo ahí. ¿Ven? Otro poder curativo de la queja del fútbol. Es que es un método de desahogo. Y para mí se me fue jugarlo. Fíjate, tú dices, el bullying no te hizo quien eres. Bueno, el bullying me hizo quien soy, pero mi escape del bullying era ir a jugar fútbol. Claramente era jovencito, podía jugar todos los días, 5 horas al día. Ahorita ya no, pero todavía, cuando yo me rompí la rodilla, que no tenía ese escape, ir a jugar fútbol y inventar madres y echar la pelota, sentía que me faltaba mi desahogo. Sí, ¿no? Tu método de descarga. No tuve crisis, bueno, quién sabe, ¿no? Ya no sé, entonces si tuve crisis. ¿A lo mejor te disociaste? Yo sé, igual es que ya somos 23 aquí adentro. Pero eso es para el síndrome de personalidad múltiple que algún día veremos. No, pero o sea, es que sí, el desahogo, la catarsis, entonces es súper útil. ¿Sí? Y ahí está el gran problema. La misma sociedad te dice, no la hagas de pedo, ¿no? Aquí, no digas nada, a jalar que se ocupa. Digo, sí, pero o sea, de la queja nace, la queja obviamente que lleva a la acción, nace la controversia y el conflicto, y del conflicto nacen las soluciones, ¿no? Sí, total. Y volviendo a este punto que dices, que yo creo que
como puede ser el espacio de la colega como el mío, que es que creo yo que también los pacientes se van dando cuenta que además del trabajo que se realiza en la consulta, justo lo que tú decías, ¿no? Es solo un espacio como para un motorcito de que vayas haciendo cosas nuevas y diferentes. Por ejemplo, muchos de mis pacientes, y a lo mejor otra vez desde fuera la gente lo puede como que minimizar, pero no saben el significado tan importante que es para la persona. Por ejemplo, muchos de mis pacientes se han metido a clases de música, a clases de baile, spinning, grupos spinning, ¿no? sí, otro tipo de grupos que les permiten otra vez, como dices tú, porque somos seres sociales. Sí, claro. Y incluso, y justamente, los pacientes cuando están más en crisis se tienden más a aislar también. Entonces, por eso también como que recuperar esos espacios sociales también van haciendo que pueda haber otra estabilidad. Por eso fue tan complicada la pandemia. Exacto. Muchas personas se mantenían pseudoestables porque tenían estos lugares así como que de compensación y de repente nos encierran. Y ya no tenemos estos lugares en donde recrearnos y tenemos que estar 24/7 con personas que a lo mejor no nos gustan tanto. Como tu esposa, ¿no? Tu esposo, sí, no, pero es lo que sí, la verdad, sí. Bueno, oye, muchas gracias por toda esta información. Para terminar, me gustaría que nos dijeras, Alicia, ¿qué le recomiendas a alguien que ya hablamos mucho de alguien que tiene una crisis, ¿no? O sea, de cómo puede ser, de por qué, pero alguien que está con alguien que está teniendo una crisis, ¿cómo reaccionar? ¿Qué les decimos o qué hacemos? Aparte, obviamente, llamar a la psiquiatra, a la psicóloga, pero pues, estás ahí con esa persona y ¿qué haces? Pues mira, acá la compañera me va a ayudar a complementarla, pero es difícil que uno tenga las herramientas para decir una respuesta objetiva a alguien que quieres o que te importa. Y luego regularmente las personas sí pasa, porque pues sí, es normal que casi creo que los obligan a ir a una terapia, a un espacio, y pues desafortunadamente no funciona así. Entonces, yo como le digo a mis pacientes, y también como les digo, ya depende del caso, pero también siempre les digo, no puedes ser terapeuta ni de tu familia, ni de tu pareja, ni de tus amigos. O sea, sí los puedes escuchar, pero hay que, como yo le digo, siempre hay que tener cuidado hasta dónde pones la oreja, porque si no también te terminas convirtiendo en el terapeuta de las personas con las que estás. Y eso tampoco está bien, porque te pones más en este lugar de héroe que tampoco te va a venir bien. Entonces, lo mejor y lo que yo siempre les digo, tú como que genuinamente le puedes recomendar de alguien, o esta pregunta que yo siempre les digo, pregúntales, ¿has considerado ir a pedir ayuda, a solicitar? Y ahí dejarlo, porque no, desafortunadamente no se puede hacer algo más. Y yo tengo parejas que igual, o sea, que son novios y que a veces él o ella tienen muchas crisis y terminan en una peor crisis de pareja. Entonces, por eso es mejor que cada uno tenga, como yo le digo a muchos de mis pacientes, tener un kit de emergencia, que ese kit de emergencia pueden ser 1000 cosas, meditación, ejercicios de respiración, tu número de contacto de emergencia, algún familiar que sepas que no te va a juzgar, que te va a poder contener, y tener teléfonos a la mano de decir, bueno, ni modo, fue el momento y tengo que hacer una cita con un profesional. Ay, qué bueno, no había pensado en una persona como un familiar de confianza que le tengas confianza exactamente de decirle lo que pasa, ¿no? Isa, ¿quieres complementar o qué quieres agregar sobre las crisis? Bueno, depende de la persona que está en crisis y la relación que tengamos con ellos es la intervención que damos. O sea, el tratamiento siempre va a ser individualizado. Por ejemplo, yo como terapeuta, pues en ese momento, en ese instante, tengo que encontrar algo de qué sostenerme para luego devolvérselo al paciente y que el paciente se sostenga de eso. Algo tengo que encontrar, aunque todo esté colapsado.
Entonces tengo que encontrar esa piececita pues para que el paciente se vaya con algo. Tengo que un poco tratar de estructurarlo aunque esté hecho pedazos. Eso es lo que hago como terapeuta. Y si es un familiar o un amigo quien está en este proceso de crisis, algo como ella dice, yo no voy a ser tu terapeuta, pero estoy aquí para lo que necesites y te voy a estar escuchando y acompañando. Eso es lo que hago. Muy bien, es cierto, muy bien. Muchas gracias Alicia. ¿Tus redes nos quiere compartir? Sí, bueno, en Instagram estoy como sic.aliciatijerina y pues de momento es la que más utilizo. Claro. Muy bien, Muchas entonces gracias. en Instagram la pueden encontrar. Tus redes, Isa, nunca decimos las redes, pero... Tu psiquiatra de confianza. Qué mejor, ¿no? Ya Yo soy ves. Alessandro, también me pueden encontrar como Lord Banquetas en cualquier red social. Gracias por escuchar las crisis, ¿no? Que seguramente cada quien vivimos día a día. Aquí tienen profesionales que los pueden ayudar, pero sí, como dijeron, una buena charla con un familiar también te puede... Bueno, el diálogo, ¿no? El diálogo Te puede es muy estructurar. importante. Muchas gracias, eso es Salud Elemental. Nos encuentran en Spotify, Apple Podcast, Facebook y YouTube. Hasta el siguiente episodio. Chao. Bye.